aquí ya tenemos al otro lado del teléfono, como cada miércoles, a Adrián Celaya para hablar de asuntos de actualidad económica. Egunon, Adrián. Egunon. Bueno, hoy nos traes también varios temas, que uno de ellos no es pues sobre los préstamos y tipos de interés. Sí, vamos a ver. Es un tema que de alguna forma mencionamos en otros programas, en otras semanas, ¿no? Uh-huh. Pero que seguramente merece una explicación más concreta, ¿no? A ver, la cuestión es que tanto en el análisis macroeconómico, en los medios de comunicación, alrededor de lo que está pasando con los tipos de interés, como a la hora de valorar lo que nos pasa a cada uno de nosotros, a la hora de pedir un préstamo pues para comprar una vivienda, un coche, lo que sea, o para valorar cuál es nuestra situación desde el punto de vista del pago de ese préstamo, hay una cuestión que es sorprendente cómo no se está teniendo en cuenta y es imprescindible tenerla en cuenta, que es el factor inflación. Cuando se habla de los tipos de interés, hay que tener en cuenta que hay dos conceptos: el tipo de interés nominal, que es el que nos ofrece o nos cobra el banco, el que está pactado, y lo que se llama el tipo de interés real, que es el tipo de interés nominal menos la inflación, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque en principio lo que aparece en el contrato de préstamo pactado uh-huh. es lo que efectivamente tengo que pagar como interés, son los euros que tengo que pagar como interés, pero por otro lado hay que tener en cuenta que lo que tengo que pagarle al banco son los intereses y es la devolución del préstamo, la amortización. Y el valor real, el importe real de esa amortización se reduce en función de la inflación. Esto, si lo hacemos al revés, pensamos en los depósitos que tenemos en el banco, todos sabemos que los bancos no nos están apenas retribuyendo esos depósitos y que uh-huh. si ahí tenemos una inflación o del 10 o del 5% como ahora, pues esa inflación nos está comiendo valor real de los depósitos, ¿no? Ahí lo entendemos perfectamente, pues al contrario sucede lo mismo. Si vamos a tener que devolver el principal de un préstamo de 100.000 euros, pues esos 100.000 euros, si hay un 5% de inflación, van a valer un 5% menos cuando tenga que devolver. En la práctica, a esto, a la hora de aplicarlo a cada persona es distinta. Porque claro, a lo mejor mi renta no se incrementa un 5%, se incrementa un 3%, ¿no? Y entonces mi capacidad de pago va a ser un 3% superior, y entonces el importe real de lo que voy a tener que devolver es un 3% inferior. Uh-huh. Mientras que otros, pues lo que ha sucedido, por ejemplo, el año pasado, los empresarios como consecuencia de la inflación, ganaron más que la inflación y los trabajadores ganaron menos, ¿no? Pero en conjunto, el impacto de la inflación supone tener que devolver menos valor real. Por eso se habla de interés real, interés nominal, menos la inflación. Esto claro, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Pues claro, y ya digo que cambia de persona a persona según cómo tengamos pactado el préstamo. A lo mejor tengo pactado que no empiezo a devolver ahora sino dentro de unos años, y entonces me puede impactar ahora mismo la subida de los tipos de interés, pero no impactar de forma inmediata la devolución del préstamo, o al revés, según cada persona, cada familia o cada empresa, según quién sea el que ha pedido el préstamo, le puede impactar de forma distinta. Pero en conjunto hay que tener en cuenta que a la hora de valorar lo que estoy cobrando, lo que tengo que pagar como consecuencia de un préstamo, tengo que tener en cuenta las dos cosas. Entonces ahora se dice mucho más que están subiendo los tipos de interés. No estaban subiendo los tipos de interés real, porque han estado subiendo por debajo de la inflación, ¿no? Uh-huh. Hasta hace muy poco, ¿no? Entonces, si suben por debajo de la inflación, en realidad están bajando, ¿no? Y esto es algo que es sorprendente, que esté pasando de forma tan oscura y tan poco subrayada en los medios de comunicación, pero que es algo que tenemos que tener en cuenta todos, ya no solo en el ámbito macroeconómico para hablar lo que realmente se está haciendo, como en el ámbito de la gestión de nuestras economías familiares, ¿no? Sí, que es algo que es, pues eso, como dices, que es muy importante saber, ¿no? Pero que luego en los medios no se está dando a conocer ni nada. Sí, ahí hay un factor importante, que es que
Claro, para los inversores en general, los inversores en bolsa, etcétera, los inversores financieros, tienen una obsesión tan grande con los bancos centrales que no les importa nada más. Es decir, la evolución de la bolsa ha estado más relacionada con las políticas de los bancos centrales, con la cantidad de dinero que los bancos centrales enviaban al mercado y con los tipos de intereses que marcaban los bancos centrales, que con la evolución real de la economía. Esto lo vimos muy claramente de forma disparatada con el COVID, ¿no? Se hunde la economía y las bolsas hacia arriba, ¿no? Algo absolutamente incomprensible. Pero claro, esto se produce porque los inversores dependen, más que de la economía real, dependen de lo que hagan los bancos centrales. Entonces, por eso, como es lo único que les importa es si los bancos centrales suben o bajan los tipos de interés, están todos los medios de comunicación, todos los comentaristas apuntando a eso, criticando que los bancos centrales suban los tipos de interés, cuando en la medida en que los suben menos que lo que sube la inflación, en realidad los tipos de interés reales están bajando, ¿no? Entonces, esto es muy llamativo, pero claro, sin tener en cuenta este factor, ya digo, es imposible gestionar correctamente la economía de nuestra familia o de nuestra empresa y a la vez entender lo que está pasando a nivel macroeconómico. Pues bueno, pues si te parece, vamos a pasar a otro tema, que es, Sí. pues vamos a hablar un poco sobre las pensiones vascas, ¿no? Ya que son las más altas de España. Sí, bueno, vamos a ver. Es otro tema que se ha difundido mucho en los medios de comunicación estos días. Nos hablan de que las pensiones, cómo se han incrementado con respecto al año pasado, en concreto en la comunidad autónoma de Euskadi, dicen que son 5.000 más que el año pasado, son 573.642 y un cobro medio, una pensión media de 1.482 euros. Y por supuesto aquí nos van a decir el más alto de España, ¿no? Y ya hemos dicho más de una vez que ojo con estos comentarios de el más alto de España, que son siempre comentarios engañosos, que nos quieren transmitir como que ese mensaje de que no te quejes, que ya son más altas que, cuando esto es una absoluta barbaridad. Cuando alguien utiliza ese argumento, nos está intentando engañar siempre, como el empresario que nos dice que tus salarios son los más altos de España. Es que son más altos porque tienen que ser, porque el salario depende no de que alguien te regale nada, depende de la capacidad productiva. Si tu economía tiene capacidad de producir, eso necesariamente genera salarios más altos. En el caso de las pensiones, si los trabajadores vascos, precisamente porque han tenido rentas más altas, han cotizado más, pues lo lógico es que, de acuerdo con el nivel de renta de la comunidad autónoma vasca, pues que las pensiones son más altas porque se ha cotizado por salarios más altos, ¿no? No tiene más historia, pero ya digo, es muy importante estar atentos a estas expresiones y responder de forma inmediata, no aceptar que se nos utilicen ese tipo de argumentos. Si un empresario te argumenta con respecto a tu salario que ten en cuenta que es tu salario, no hablo de forma personal, sino de forma a la hora de negociar convenios, etcétera, ¿no? Que tenéis los salarios más altos de España, los más altos del Estado, te está engañando, te está intentando engañar, no aceptar ese argumento. Y lo mismo cuando en los medios de comunicación enseguida nos saltan eso, es el cobro el más alto de España. Pues me está intentando engañar para decirme, no te quejes porque otros están peor, ¿no? Sí, un poco, ¿no? Que te hacen pensar que te estás quejando de vicio, pero que al final es algo lógico, ¿no? Que si cotizas más también vas a tener la pensión más alta. Claro. Y lo mismo con los salarios. Es que sería un disparate que no tuviéramos los salarios más altos de España teniendo una renta per cápita, una capacidad de creación de riqueza un 30% superior. Es que el tema es que con un 30% de capacidad productiva superior, los salarios son un 20% superiores, trabajamos un 5% menos desde el punto de vista de tiempo de trabajo. Entonces, bueno, pues ahí hay incluso, en la medida en que no compensemos en salarios ese 30%, el resto lo que estamos haciendo es incrementar artificialmente los beneficios, ¿no? Porque nuestra capacidad de creación de riqueza va en parte a beneficios y en parte
a salarios, ¿no? Entonces, ojo, porque si generamos una situación o un país en el que los salarios o las pensiones son artificialmente bajos, como están constantemente intentando los empresarios, porque de eso dependen sus beneficios, pues entonces, al final, ¿qué sucede? Pues que los beneficios conseguidos en base a mano de obra barata, pues acaban desincentivando la innovación, desincentivando la inversión productiva, etcétera, ¿no? Y esto es lo que en buena parte está deteriorando la evolución de nuestra economía en los últimos, vamos a decir, 15 años, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pues bueno, pues si te parece vamos a ir también pasando al próximo tema, a hablar un poco acerca de Vital, de Kutxa y de BBK, ¿no? En las inversiones estratégicas. Sí, hay unas declaraciones interesantes del presidente de Kutxabank, Antón Arriola, en las que hace referencia al papel de Vital, Kutxa y BBK, que son las tres fundaciones que controlan, que tienen las acciones de Kutxabank, que controlan Kutxabank, ¿no? Bueno, hay algunos datos interesantes. Hace referencia que Kutxabank todavía tiene un peso importante en las participaciones estratégicas en empresas. Hay que tener en cuenta que esto ha sido una cuestión clave en la política económica del País Vasco en los últimos años, ¿no? Como consecuencia de ese proceso, vamos a llamarle de privatización de las cajas de ahorros, Kutxabank redujo sus inversiones en empresas estratégicas de forma radical, de 4.000 millones a estos 1.800 millones. Y esto, claro, supone una pérdida de control de las empresas estratégicas fundamental. En su momento se pensó pues que le iban a sustituir de alguna forma pues las diputaciones o el gobierno vasco, ¿no? Y esto no ha sucedido, con lo cual esto ha facilitado tremendamente ese proceso de que hayamos perdido en conjunto el control de empresas medianas y grandes que han ido cayendo en manos de multinacionales extranjeras, de fondos de inversión, de fondos buitre, etcétera. Con lo cual, eso es un elemento estructural clave de debilitamiento de nuestra economía, ¿no? Bueno, Kutxabank todavía mantiene esos 1.800 millones de participaciones en empresas grandes, ¿no? Como Iberdrola, Petronor, CAF o Ingetin, ¿no? Pero es interesante porque Antón Arriola en estas declaraciones hace una referencia a que a partir de ahora las fundaciones, estas tres fundaciones, Vital, Kutxa y BBK, han acumulado recursos que les deberían permitir tener un papel activo en la toma de participaciones en empresas estratégicas, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a ver si esto, pues, bueno, sería una buena noticia que esto alguien lo empezara a hacer. No es no tenemos muchas razones para fiarnos cuando llevamos 15 años perdiendo posiciones en este tipo de participaciones, con promesas constantes de una u otra institución de que van a hacer, de que van a hacer, y finalmente no hacen, ¿no? Pero bueno, es una idea que en principio pues podría ser interesante. También se hace referencia al papel que deberían tener las diputaciones o el gobierno, y aquí no sabemos realmente qué es lo que está pasando, porque ya desde hace muchos años nosotros hemos insistido desde ECAI Center en que este es un tema absolutamente central en nuestras políticas económicas, y una y otra vez haciendo referencia a lo que estaba sucediendo y a lo que había que hacer. Y hubo un momento en que, desde el gobierno se empezó a decir, bueno, vale, vamos a constituir un fondo de inversión en participaciones estratégicas. Pero desde que se dijo hasta que se hizo, pasaron cerca de 3 años. Se constituyó el fondo Fincatus, ¿no? Uh-huh. Pero claro, luego, desde que se constituye hasta que se empieza a hacer inversiones, pasan otros 3 años. Y las inversiones que se están haciendo son casi simbólicas, ¿no? Empresas en CAF, en Kaiku, etcétera, ¿no? Pero empresas muy concretas, los fondos no se utilizan, de vez en cuando se aparecen en los medios de comunicación diciendo que vamos a ampliar este fondo, pero claro, han sido aplicaciones excesivamente modestas, parciales, que no han resuelto ni han abordado el fondo del problema. Esto es algo tremendamente llamativo. No sabemos si hay
algún tipo de presiones políticas por parte de los fondos de inversión para que esto no se haga, pero el caso es que al final, entre el gobierno, las diputaciones, Kutxabank, las fundaciones bancarias, al final hemos dejado el país en manos de estos fondos de inversión internacionales que se están haciendo, de hecho, no solo con las empresas de referencia medianas y grandes, sino también con las carteras de préstamos de los bancos, que han cedido miles de millones a estos fondos, con las propiedades inmobiliarias, etcétera, etcétera. Sí, al final que se están haciendo un poco con todo, ¿no? Digamos. Sí. Con todo puede resultar un poco exagerado, pero cada vez con más recursos estratégicos claves para nuestra política económica y para el futuro de nuestro país. Pues si te parece vamos a ir pasando con el último tema, porque si no nos vamos a ir como siempre quedando sin tiempo. Entonces, pues bueno, pues nos vas a hablar acerca sobre la crisis del capitalismo democrático. Bueno, sí, este es el título de un libro de un divulgador que es un referente en el ámbito económico, ¿no? Es Martin Wolf, es colaborador habitual del Financial Times, ¿no? Bueno, nos habla de cómo la situación actual del capitalismo, en qué medida puede representar o no un peligro desde el punto de vista de la democracia, etcétera, ¿no? Bueno, entonces aquí hay que hacer un primer apunte, ¿no? Que es, ese concepto de capitalismo democrático, que normalmente se le llama capitalismo liberal, él utiliza la expresión capitalismo democrático, y esto ya es algo sensiblemente distinto. Es decir, tendemos a confundir democracia y liberalismo en el sentido de derechos humanos o derechos civiles, ¿no? Cuando son cosas distintas, ¿eh? Democracia quiere decir lo que quiere decir, que es gobierno del pueblo, ¿eh? Y la realidad es que la experiencia nos dice que no solo en los últimos años, como consecuencia de la acumulación de poder de las grandes corporaciones, sino durante mucho tiempo, es muy cuestionable que en Europa o en Estados Unidos sobre todo, pues haya realmente existido una democracia, porque estas grandes corporaciones, las grandes fortunas, pues han acumulado el control de los medios, el control real de la clase política, de los gobiernos, etcétera. Entonces, sí, ha habido elecciones, pero esas elecciones han estado siempre radicalmente mediatizadas por los que controlan los medios de comunicación, los que financian a los partidos, los que compran muchas veces a los responsables políticos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de capitalismo democrático habría que ponerlo primero entre paréntesis, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, que desde el punto de vista de derechos civiles, el capitalismo ha generado pues unos avances importantes, ¿no? Claro, ¿y esto por qué es? ¿Por qué es, no? Pues yendo a la raíz, y este puede estar un poco en el fondo de este problema que detecta Martin Wolf, cuando a fines del siglo XVIII, principios del XIX, el capitalismo se extiende como sistema económico dominante, se extiende de la mano de la clase, digamos, capitalista, comercial y luego industrial, ¿no? Claro, es una clase que todavía son en muy buena parte empresas pequeñas, medianas, y por tanto una clase en la que el poder está muy disperso, ¿no? Y entonces a la hora de llegar al poder, esto incentiva para que se respeten los derechos individuales. Ellos en principio están pensando en los suyos, en los derechos individuales de muchos agentes que quieren participar todos ellos en el poder, ¿no? Es decir, bueno, defienden los derechos de expresión, de manifestación, etcétera, de ellos en principio, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un contexto que es favorable a esa pluralidad como consecuencia precisamente de esa dispersión del poder económico en el capitalismo liberal inicial. Pero claro, ¿qué nos está ocurriendo últimamente? Pues que hay un fenómeno innatural, inevitable, es que como consecuencia de las economías de escala se produce, hay otros factores, por supuesto, pero bueno, se produce una concentración creciente del poder económico en el capitalismo también, ¿no? Es decir, y cada vez son pues las grandes corporaciones las que controlan la economía, controlan la política, controlan la sociedad, y en esas grandes corporaciones
el poder está cada vez más concentrado, y en los últimos años esto se ha producido incluso a través de los grandes fondos de inversión como BlackRock, Vanguard, etcétera, que tienen todos ellos un control de un 5 o un 10% en prácticamente todas las multinacionales. Entonces se produce una concentración cada vez mayor de ese control, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el interés de esas élites que controlan Europa y Estados Unidos por la pluralidad es cada vez menor. Entonces esto está generando ya un riesgos de los que habla Martin Wolf para ese, yo no voy a decir democracia, que no es democracia, sino para ese liberalismo, para esa pluralidad, tanto desde el punto de vista de quienes plantean alternativas al capitalismo, ¿no?, como desde la propia evolución lógica de un capitalismo que está concentrado cada vez en menos manos, y para el cual esa pluralidad, de permitir esa pluralidad, es cada vez menos interesante, ¿no? Y a la vez que, como todos los sistemas, en la medida en que se empiezan a ver amenazados como consecuencia del propio agotamiento del sistema, pues cada vez optan más por medidas radicales de control de la opinión, etcétera, ¿no? Esto es algo que sucedió muy claramente el siglo pasado, pues con los regímenes fascistas, nazis y tal, ¿no? Las propias élites liberales, que eran liberales tradicionalmente en sus países, de pronto en el momento en que se ven amenazadas por el movimiento obrero, por la Unión Soviética, cambian de estrategia y empiezan a apoyar el fascismo y el nazismo como un instrumento de defensa, ¿no? Pero el agotamiento del modelo económico en este momento, las amenazas que sienten por el poder que sienten los países emergentes y tal, pues son también incentivos muy importantes para que estas élites restrinjan, apoyen restricciones en esta admisión de la pluralidad, en los derechos civiles, etc., ¿no? Pues son un poco amenazas sobre ese concepto de capitalismo liberal, vamos a decir, que están encima de la mesa desde distintas perspectivas y que son de alguna forma las que Martin Wolf analiza en su libro. Pues Adrián, si te parece, porque ya nos hemos quedado sin tiempo, lo vamos a dejar por hoy aquí. Muy bien, Leire, pues hasta la semana que viene, si te parece. Eso es, la semana que viene volvemos con la sección. Estupendo, Leire. Bueno, es que recasco, Adrián. Vale, eso ahí. Agor.